Bien, hermanos, no levantamos ofrenda, pero tenemos nuestro ofrendario en una caja pequeña hacia la izquierda, entrando hacia el templo, hacia la izquierda, donde usted puede depositar su ofrenda. Antes ya digo esto, la ofrenda no es obligatorio, tiene que nacer del corazón, el dar. Dice la palabra entonces que siempre leemos allá en Primera los Corintios capítulo 16, verso 1 y 2. Primera los Corintios 16, 1 y 2. Texto clave en que usamos porque así se manejaban las iglesias en el Nuevo Testamento, y vemos que el 16 nos habla y dice en cuanto a la ofrenda, 16, 1 y 2. Dice 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Primeramente, el apóstol Pablo escribe a los corintios, a la iglesia de Galacia, y también es para nosotros en la aplicación. Dice en cuanto a la ofrenda para los santos. ¿Quiénes son los santos? Son los salvos, los hijos de Dios, los que una vez le recibieron a Cristo por Salvador. Haced vosotros esto en la manera que ordené. Cada primer día de la semana, que es domingo es primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo. No dice tanto, es algo. Y luego dice, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Uno prepara sus ofrendas ya antes de venir al templo, y eso es con el Señor. No es con el predicador, con el pastor, no es con la iglesia, es con el Señor. La ofrenda es con el Señor. Y muy importante que tengamos en cuenta de nuevo de que uno ya puede preparar su ofrenda, repito otra vez, para traer a la iglesia, y la ofrenda es de corazón. Ofrenda es una dádiva que uno da de corazón. En 2 Corintios capítulo 9, versos 7 y 8, de nuevo nos muestra la forma de ofrendar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, hermanos, tenemos de que, ¿cómo es? Tengo que dar la ofrenda, cada uno dé como propuso en su corazón. Usted se propuso dar tanto y da. Y luego dice la palabra, no con tristeza ni por necesidad. Dios no quiere una ofrenda que uno da tristemente, que da por necesidad. ¿Cómo damos a veces con tristeza? A veces pensamos tanto, ¿verdad?, que pagar esto, pagar aquello, y pagamos todo lo que tenemos que pagar, y a Dios casi ya le sobra ya las obras solamente. Eso es por un lado. Por otro lado es cuando al dar alguien dice, bueno, tengo que pagar una cuenta, pero voy a darle a Dios. Total, Él me va a devolver. Ahí ya hay tristeza en mi corazón. Y necesidad, cuando pongo a Dios necesidad, escuchamos mucho a veces en las iglesias, en mega iglesias, se dice, bueno, de tanto a Dios, supongamos que doy 2 millones de guaraníes y el Señor va a triplicar eso. Entonces, con ese pensamiento le doy a Dios 2 millones, pero pensando que Dios me va a triplicar eso. Es poner necesidad a Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice de que
Dios ama a aquel dador alegre, aquel que da de corazón. Eso significa que da con un corazón generoso, sinceramente, y da con gozo. Ese es el dador alegre. No es obligatorio. Dios no obliga para que. Hay iglesias que realmente obligan. Hay mega iglesias, por ejemplo, que ya de su salario algunos ya quitan un 10%. Eso no se debe hacer, eso es robar. La Biblia no dice eso. La ofrenda no es obligatorio, porque Dios quiere que dé de corazón. Y dice el verso 8, y poderoso es Dios. Recuerda siempre, Dios poderoso, que creó el cielo y la tierra, y que nos creó a nosotros mismos, el que nos da trabajo, el que cuida de nosotros, es poderoso para hacer que abunden en vosotros toda gracia, toda bendición. Dios nos da todo, y de todo lo que Dios me da, le doy un poco en la ofrenda. Tenemos que ser agradecidos en eso, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El cristiano tiene todo lo suficiente, tiene salud, tiene trabajo, tiene todo. ¿Qué debe hacer? Abundar en buenas obras. Una de las buenas obras es la ofrenda. Es una buena obra. Es un don inefable, dice el apóstol Pablo, un regalo que no se puede explicar, porque me da la oportunidad de todo lo que, repito de nuevo, de todo lo que Dios me da en abundancia, yo devuelvo, pero no como Él me da. Entonces debemos ser agradecidos en eso. Y claramente la ofrenda es una dádiva totalmente gratuita. Nadie obliga a nadie a ofrendar, pero aquel que ofrenda también, Dios bendice a aquel dador alegre, aquel que da de corazón. Bien, hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Voy a pedirle al hermano Genaro, hermano, por favor. Bien, hermanos, vamos a entrar en nuestro estudio bíblico de hoy. Y hoy sobre el mensaje sobre la adoración que agrada a Dios. Recuerden, hermanos, ¿qué es adoración? La adoración cristiana a menudo se define como la atribución de honra y dignidad al Dios triuno. Adoración es atribuir honra y reverencia a Dios. ¿Qué significa reverencia? Honra y respeto al Dios todopoderoso. Esa es la adoración. Todo es Jesucristo, es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, digno de adoración. A veces es solamente nuestro Salvador, pero no le adoramos como Señor. Entonces, ahí debe haber decisión también. El cristiano, después de recibir a Cristo por Salvador personal, tiene decisión de seguir a Cristo o quedarse. Decía Romanos, por ejemplo, que uno puede conformarse a este siglo o seguir a Cristo y que su mente sea saturada de la palabra de Dios, que pueda vivir esa vida cristiana, esa vida espiritual. Tan importante es la adoración. Y voy a incluir también en esta adoración en cuanto a que nos congregamos nosotros. Cuando asistimos en el templo, todo es adoración. Adoramos en prestar atención a la palabra de Dios, eso es adoración. Adoramos en orar, todo en orar por la ofrenda, en orar constantemente. Empezamos de la oración, es adoración. Prestar atención a la palabra de Dios es adoración.
Cantar himnos, lo que cantamos, himnos, cánticos espirituales y salmos, adoración. Entonces venimos al templo para adorar, hermano. Y debemos venir con gozo al templo. David decía, me gocé con los hermanos que me decían, vamos a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a adorar. No es religiosidad, no es de que nosotros venimos obligadamente, espero que no sea así, sino vengo al templo para adorar a Dios, no por obligación. Entonces, ¿por qué venimos? Por amor, porque amamos a aquel que nos amó primero, a aquel que dio su vida por nosotros. Y nos reunimos porque en el templo adoramos al Dios Todopoderoso y también adquirimos sabiduría en su palabra. Pero ¿qué pasa en esos templos donde empezando ya del pastor o del predicador de turno baila la congregación, algunos se echan en el suelo, otros se tiran y hay confusión? No hay adoración. Aún en nuestra iglesia bíblica también tenemos que tener muy en cuenta cuando la palabra sea predicada, sea expuesta. Bien, ¿cuál es la adoración que agrada a Dios? Dios quiere todo de ti. Si Dios prometió un reino inconmovible, seamos agradecidos con temor reverente. Entonces Dios quiere que le adore en cuerpo, alma, con todo el corazón. Dios quiere todo de nosotros. Y la adoración no solamente hablamos en el templo, está la adoración en la santidad también, en nuestra vivencia. Pero hoy quiero tocar un poco dos cosas tan importantes que debemos de entender, que es adorar en espíritu y en verdad, que Dios quiere que le adoramos en espíritu y en verdad. Y segundo es la adoración en el templo. Tan importante, ¿por qué? Porque estamos nosotros exponiendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, y debe uno prestar atención. Bien, vamos a orar, por favor, de pie, en reverencia, oremos y luego continuamos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias de poder reunirnos en tu nombre. Pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu, que nos dé sabiduría, discernimiento, y que todo lo que podemos hoy estudiar, podamos comprender, podamos entender y aplicar a nuestra vida diaria. Pedimos, Señor, que este tiempo sea un tiempo en que nos gocemos en tu preciosa palabra, en la enseñanza, en que tú nos hables directamente a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias, Dios mío. Y pedimos de que podamos nosotros salir hoy edificados y tu nombre sea glorificado. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, tomen asiento, hermano. Estaba hablando de cuál es la adoración que agrada a Dios. Allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, 23 y 24, la adoración en espíritu y en verdad. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, pero no vamos a leer todo el capítulo, solamente el 23 y el 24 de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 4, versos 23 y 24. Dice así: mas la hora viene
ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, dos versículos claves, hermanos: adorar en espíritu y en verdad. Esta conversación Jesús tuvo con la mujer samaritana, y la mujer le decía: nosotros adoramos acá en el monte de los samaritanos, en el monte Gerizim, y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Pero ahí les muestra Jesús de que la hora viene, dice. ¿De qué está hablando? La hora en que Jesucristo iba a morir en la cruz, iba a dar su vida por nosotros, y que luego de eso, la palabra dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Los hijos de Dios, los salvos. La hora viene, dice Jesús, en que yo voy al Padre, voy a la cruz, moriré y resucitaré al tercer día, y los verdaderos adoradores son aquellos que me reciben como Salvador y todo suficiente. Y quiero quedarme un poco acá. Imagínense el privilegio de ser los verdaderos adoradores, hermanos. Y a veces no adoramos. A veces no vivimos la vida cristiana. Nuestro testimonio da mucho que desear. Tal vez usted tiene tanto conocimiento, pero en su vivencia es totalmente diferente. No amamos a veces a los hermanos, no amamos a los perdidos para llevar el evangelio. Entonces, si somos verdaderos adoradores, debemos de adorar, porque lo único que puede adorar a Dios, el mundo inconverso no puede adorar, no conocen a Dios, pero nosotros somos verdaderos adoradores. ¿Y cómo podemos llegar a ser un verdadero adorador? Y ahí quiero quedarme un poco, tan importante. Bueno, ¿cómo puedo llegar a ser un verdadero adorador? ¿Qué necesito? Si yo todavía no tengo a Cristo en mi corazón, estoy buscando, y alguien me dice, bueno, acá la idolatría es el camino, la moralidad es el camino, el esfuerzo propio y otras iglesias que fomentan las obras del hombre es el camino. Pero hay un solo camino que me lleva a ser un verdadero adorador. ¿Cuál es? Es Jesucristo. Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo Jesucristo para que seamos los verdaderos adoradores. Y dice ahí, el mismo, vamos a dejar, marquen ahí, luego vamos a volver. En Juan capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vean, hermanos, y podemos enumerar acá, ¿por qué tanto Dios amó a este mundo? ¿Cuál fue la manera que Dios amó a este mundo? Al mundo donde viven los hombres. Y en ese mundo estamos todos. Estás tú también, tú que no, si todavía no hiciste las paces con Dios, no tienes a Jesucristo en tu corazón, Dios te ama. Pertenece a ese mundo de los seres humanos, donde vino el mismo Dios, vino a humanarse, a morir por nuestros pecados, murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Es el Evangelio. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es la buena noticia, el Evangelio, que me salva. Entonces, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito.
La manera que Dios amó a este mundo, a todos los hombres, sin distinción, es dando a su Hijo único. Imagínense. Para que todo aquel que en Él cree, porque no todos escuchan el Evangelio, no todos aceptan a Cristo por Salvador, pero todo aquel que abre su corazón a Jesús, aquel que cree, deposita su fe en Él, no se pierda, porque ¿dónde se va a perder si no tiene a Jesucristo? Se pierde en el infierno. Hay dos caminos que uno puede elegir en este mundo. El primero es Jesucristo. El segundo es el camino del hombre. Sin Jesucristo, usted elige el camino del hombre o el camino de Dios, que es Cristo Jesús. Mas tenga vida eterna. El amor tan grande de Dios también me da vida, una vida que nunca termina. Dios Padre me da su vida porque es el eterno, una vida que nunca termina. Es vida eterna, significa que no tiene principio ni fin. No es una vida que nosotros llevamos. Nuestra vida es momentánea en este mundo. Cualquier momento, por eso morimos y nadie sabe la hora de su muerte, ni nadie puede atajar su muerte. Entonces, si tengo vida eterna en Jesucristo, ya la muerte es un paso a la eternidad. Estamos cantando ese himno que dice: un día el río cruzaré, y un día con la muerte cruzaré ese río y llegaré a la eternidad con Dios si tengo a Cristo Jesús. Entonces vemos el amor tan grande. En el amor tan grande ya Dios ha dado a su Hijo. Me amó tanto, nos amó a cada uno de nosotros, y para que todo aquel que cree no sea condenado en el infierno, sea salvo. Y también me da vida, vida eterna, la vida de Dios. Dios mismo me da su vida. Entonces, tan grande es el amor de Dios, de cómo nos amó. Y luego me mostró el camino al cielo y el camino a Dios mismo. Entonces, ¿cómo puedo ser un verdadero adorador? En Juan 14:6 me muestra, Juan 14:6, solamente hay infinidad de versículos que podemos compartir, solamente estos dos para tener noción de que cómo podemos ser un verdadero adorador. Primero, comprendiendo el amor tan grande de Dios, que Él nos amó tanto. Segundo, que Jesús es el camino. Jesús le dijo, 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos que Jesús mismo, Juan escribe, el apóstol, y dice, Jesús dice, yo soy el camino. Camino es un sendero, una senda. Camino es por donde nosotros tomamos siempre nuestro caminar. Jesús es el camino, el único camino, no es los caminos, el camino. ¿Y cómo entro a este camino? Cuando le recibo en mi corazón como Salvador y todo suficiente. Primero, arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo es el que me salva. Entro ya en el camino. Jesús es el camino. ¿El camino a dónde? El camino al Padre y el camino al cielo. Y luego dice que Jesús es la verdad. En Él está toda la verdad. Si tú tienes a Cristo, tienes toda la verdad. ¿Pero qué? Algunos dirán, bueno, estos aparentemente son muy orgullosos. ¿Por qué dicen que tienen toda la verdad? Porque en Jesús
está la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta de Dios. En Jesús está la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, debe tener a Cristo en su corazón. Jesús me muestra la verdad sobre Dios, sobre el cielo, sobre el infierno. La verdad de su palabra para mi santificación. Todo me muestra, porque Él es la verdad. A través de Cristo llego a la verdad de Dios, la verdad sobre mi vida, porque usted seguramente se pregunta, ¿verdad? Si aún no tiene a Cristo, seguramente usted se preguntará, bueno, ¿cuál es el propósito de mi vida? Vengo a este mundo, sufro tanto, y luego va a venir la muerte y todo termina ahí. Y por eso el mundo dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y tiene razón. Si no conocemos a nadie, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le metemos chupi y morfi. Porque no hay sentido. Pero hermanos, ojalá fuese así. No es así. La vida continúa. Algunos dicen a veces, bueno, que en vida fuere. No, en cuerpo fuere. Porque la vida continúa. Porque nuestra alma es eterna y Jesucristo vino a salvar nuestra alma. ¿Y dónde voy a la eternidad? ¿Dónde va mi alma a la eternidad? ¿Va al cielo o va al infierno? Si tengo a Cristo, va al cielo. Si no tengo a Cristo, voy directamente al infierno. Hay un cielo, hay un infierno. De ti depende qué camino tomar en este mundo. En vida podemos ser salvos. Ya muerto, nada se puede hacer. No hay rosario, no hay nada. ¿Por qué? Porque solamente en vida puedo recibir a Cristo como Salvador y todo suficiente. La salvación es de vida o muerte. Vida con Cristo, muerte sin Cristo. No importa si usted está en una iglesia, en una religión, no importa. La iglesia de Piquetecuén no puede salvar a nadie. Los hermanos de Piquetecuén no pueden salvar a nadie. Un hombre no salva a nadie. Quien es el que salva es Jesucristo. Entonces, vemos que Él es la verdad. La verdad de Dios y la verdad sobre mi vida. ¿Para qué vine a este mundo? ¿Para qué vine a sufrir? ¿Cuál es el propósito de mi vida en este mundo? El propósito es de que usted llegue a tener comunión con Dios, de conocer la verdad, llegar al conocimiento de la verdad, a esa salvación tan grande. Y alguien se pregunta también, ¿y después qué hay después de la muerte? ¿Dónde voy después de morir? Porque nuestra vida, lo más robusto, dice la Biblia, son 70, 80 años. Bueno, algunos a veces pasan y viven más, ¿verdad? Pero generalmente son 70 y 80 años. Y termina ahí, llega la muerte. Bueno, ¿a dónde vamos? Dirá alguno, si es sincero, y si no conoce a Jesucristo, va a decir, no lo sé. Pero si tiene a Cristo en su corazón, hermano, sabemos a dónde vamos. Vamos directamente a la eternidad con Dios, a la presencia de nuestro Salvador y nuestro gran Dios Jesucristo. Entonces, tres cosas: el camino, la verdad y la vida. Hermanos, si ustedes analizan un poco en este mundo, si usted es un joven, por ejemplo, y seguramente tiene mucho conocimiento, cultura de este mundo, y analice un poco en pos de qué está el hombre. El hombre busca un camino hacia Dios, pero de otra forma. El hombre busca la verdad. Aún los filósofos, por ejemplo, buscaban la verdad. Algunos buscaban en el fuego, otros en el aire.
pero nunca encontraron la verdad, porque la verdad solamente está en Jesucristo. El hombre busca la vida, la eternidad. No hace poco, por ejemplo, unos científicos estaban buscando de cómo el hombre puede vivir eternamente. No lo encontraron. ¿Por qué? Porque solo eternidad hay en Jesucristo. Entonces, son tres cosas importantes en que el hombre anda en busca de la eternidad, en busca aparentemente de un Dios. Ellos dicen, de un Dios verdadero. Tiene que haber, pero van por otro camino. Van por el camino que ellos están trazando. No van por el camino que es Cristo Jesús. Entonces, aquel verdadero adorador es aquel que ya tiene a Cristo en su corazón. ¿Y cómo puedo ser un verdadero adorador? Leímos Juan 3:16, Juan 14:6, ¿por dónde debo entrar? Usted debe de arrepentirse de sus pecados para con Dios y recibir a Jesucristo como Salvador y todo suficiente. Y quiero también, último versículo, Apocalipsis 3:20, en Apocalipsis 3:20, donde Jesús mismo habla y nos muestra de cómo podemos llegar a ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Apocalipsis 3:20 dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces acá tenemos la puerta. En el contexto es la iglesia de la Odisea, pero vamos a aplicar esto en cuanto a la salvación. Jesús dice: estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz, porque no todos oyen la voz, no todos quieren oír la palabra de Dios, y abre la puerta, y la puerta. No hace mucho tiempo, por ejemplo, un predicador decía de que había un pintor muy famoso llamado Rembrandt, que hizo un paisaje y dibujaba que Jesús estaba en una puerta, cerca de una puerta, y estaba llamando en la puerta. Pero resulta ser que la puerta hacia afuera no tenía la llave, ni tenía picaporte, ni nada, todo liso. Pero por dentro tenía todo, tenía la llave y tenía todo el picaporte para poder abrir. Entonces le preguntó, ¿verdad? Alguien le preguntó por qué. Y ahí le citó este pasaje, que Jesús está a la puerta. La puerta simboliza la puerta de tu vida, de tu corazón. Tú tienes que abrir tu vida y recibirle a Cristo. Tú tienes la llave de abrir la puerta de tu ser, de tu corazón. Jesús solamente llama, pero tú tienes que abrir. Si abres la puerta de tu corazón, ¿qué pasa? La palabra dice: entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí hay comunión. Uno ya entra, Jesús entra en tu corazón y hay comunión. Hay una cena, porque la palabra también dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. En el cielo delante de los ángeles. Eso está en el Evangelio de San Lucas. No tengo la cita bíblica, pero en el mundo que hay, el mundo nadie te conoce, pero en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente y le recibe a Jesucristo como Salvador y todo suficiente. ¿Y qué es recibir? Recibir es creer en el nombre de Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una decisión que tengo que tomar, de poder creer en el nombre de Jesucristo. Creer es fe.
Por eso algunos dicen deposita tu fe en Cristo, está muy bien. Creer en Cristo es recibir a Cristo en tu corazón y ahí Dios te da la autoridad o te da el derecho de ser su hijo o su hija, porque tú le recibiste en tu corazón. Antes era creación de Dios, ahora sos hijos de Dios. Hablamos de recibir porque eso está en la Biblia, en Juan 1:12 está recibir y está en la Biblia. Bien, hermano, entonces si recibo a Cristo como mi Salvador y todo suficiente, ya soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, ahora soy un verdadero adorador de Dios, en espíritu y en verdad. Y ahora vamos a ver qué significa adorar en espíritu y en verdad. Dice, vamos al Evangelio de San Juan 4, 23, 24. Nos quedamos en cuando hablamos más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, y eso nosotros explicamos cómo puedo ser un verdadero adorador. Cuando usted le recibe a Cristo, usted es salvo, usted es hijo de Dios y ya es un verdadero adorador. Adorarán, dice, al Padre, ahí está, a Dios Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pregunto, hermano, ¿por qué Dios busca que le adore? ¿Por qué? Él es digno de adoración. ¿Saben por qué Dios quiere que usted y yo y todos los que estamos acá le adoren? Para que Dios pueda darte sabiduría, entendimiento, temor a Dios y todas las cualidades. Por eso Dios busca bendecir a su Hijo, busca darle todas las riquezas espirituales. Por eso vemos, hermanos, de que la palabra dice cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué es adorar en espíritu? Con minúscula está, es espiritual. La adoración es espiritual, no entra acá en la carnalidad, es espiritual. ¿Qué es adorar en espíritu? Es una adoración auténtica en el amor de Dios, en su naturaleza, porque Dios es amor. Entonces adoro a Dios en el amor de Dios. Y Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Dios, la palabra guardar no solamente significa aprender la palabra de Dios, aprender, guardar en mi corazón, sino que significa obediencia. Entonces, adorar en espíritu es adorar en el amor de Dios por medio de la obediencia a su mandamiento. Es espiritual, porque el Espíritu Santo dice, acomoda a mi espíritu. Las verdades que traen de Dios acomodando a mi espíritu. Es espiritual, no carnal. Y sigue diciendo en el 23, porque también el Padre tales adoradores buscan. Bueno, Juan 14:15, Juan 14:21. Vamos a leer un poco Evangelio de San Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Acá dice,
Vean, hermanos, de que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ahí está la obediencia a sus mandamientos. Bueno, si usted obedece los mandamientos del Señor, usted está adorando en espíritu, en una adoración espiritual. Porque la palabra mismo se debe de entender espiritualmente. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí tenemos ya la comunión íntima que Dios va a tener con nosotros. Si nosotros adoramos en el amor de Dios. Y amamos a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Guardando sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos. ¿Y cómo se refleja en mi vida el amor de Dios? ¿Cómo tiene que reflejarse? ¿Saben cómo, hermanos? Se refleja el amor de Dios, no vemos a Dios, pero su amor se refleja en amar a mi hermano en la fe. Y en amar a los perdidos, llevándole el Evangelio, predicando el Evangelio de Jesucristo. Ahí se refleja el amor de Dios. La comunión, si nosotros adoramos en espíritu, tenemos comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo. Con la Trinidad Divina tenemos comunión. Y si seguimos leyendo un poco más, esto dice, y le dijo Judas, no el Iscariote, ¿verdad? Uno de los apóstoles: Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está, imagínense, la comunión íntima con el Padre y con el Hijo. Y está el Espíritu Santo también. ¿Cuándo podemos? Si Dios morada con él, dice, vendremos a él y haremos morada con él. Una morada significa una casa, que Dios va a permanecer ya en nuestra vida si nosotros, hermanos, verdaderamente le adoramos en espíritu, en el amor de Dios. La marca registrada del cristiano debe ser el amor. Pero en eso, en las iglesias evangélicas, ahora las iglesias bíblicas, parece que no hay amor. Parece que nublamos el amor de Dios, eclipsamos el amor de Dios. Y a veces hay egoísmo, hay asesión de personas, hay indiferencia. Sin embargo, debemos de amar. Otro versículo también está en Mateo 22, 36 a 37 en cuanto a adorar en espíritu. Mateo 22, versos 36 y 37. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí tenemos el gran mandamiento. Ya, ¿cómo podemos adorar en espíritu? Amarás al Señor con todo tu corazón. Eso significa que tengo que poner a Dios en primer lugar en mi vida. Dios primero. Y dice, con todo tu corazón, todo tu ser. Cuando habla del corazón, ya está hablando del ser, de todo tu ser. Con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, toda la parte inmaterial del hombre ocupa esa adoración, de adorar a Dios. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Vean, el segundo es similar, ¿verdad? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra prójimo
Viene del latín próximos, que está cerca mío. Mi prójimo puede ser mi hermano en la fe, también los perdidos. ¿Y cómo debo de amar a mi prójimo? Como a ti mismo, dice. Y alguno dirá, bueno, alguno dice, ¿verdad? Yo me cuido tanto, cuido mi cuerpo, me amo a mí mismo. Pero eso es un amor egoísta ya. Lo que a ti mismo se está refiriendo, hermanos, que recuerden que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya a quien le pertenecemos es a Dios. Recuerde que somos templo del Espíritu Santo, dice también Dios, y que nos compró por un precio inigualable, que es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros ya no somos, nuestro yo debe ya morir, y Cristo vive en mí. Y a ti mismo es cuando Cristo vive en ti. Así como tú amas a Jesucristo, a Dios, debo amar a mi hermano en la fe, debo amar a los perdidos, debo amar a todos. Hermanos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un domingo entrara, por ejemplo, un homosexual y un travesti, por ejemplo, por ahí? ¿Qué haríamos, hermano? ¿Correríamos de aquí para allá? ¿Qué haría usted? La palabra dice que debemos amarle. Jesús murió por ellos. De recibirle, a lo mejor de abrazarle. Eso tal vez sea difícil, ¿verdad?, para un hombre. Entonces, ahí está el amor de Dios. Cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque Cristo mora en ti. Como tú amas a Cristo, amas también a tu prójimo. Porque si yo digo, hermano, a ti mismo, bueno, yo me cuido, y alguno parece, no dice, pero aparente soy muy espiritual, leo la Biblia, tengo mucho conocimiento, a lo mejor no dice, pero aparenta eso, bueno, soy un hombre que no hace nada malo, y así yo voy a amar. Es un amor egoísta, hermano. ¿No? Gracias, hermano. Entonces tenemos que comprender eso. No sé si me entendieron algunos en esa parte, ¿verdad? Pues sería bueno que entendamos, porque yo escuché a muchos predicadores totalmente diferentes diciendo, no podemos nosotros amar como nosotros mismos, porque nosotros, el hombre de por sí, tiene todo lo malo, pero Cristo no. Él es perfecto, Él es sin pecado. Y en ese contexto tenemos que entender. Bien, y con esto termino. ¿Qué es adorar? Apenas empecé, pero vamos a dividir en dos estudios. ¿Qué es adorar en verdad? Adorar en verdad es adorar en la gracia, en esta salvación, ¿verdad?, por medio de la palabra de Dios, o de acuerdo a la palabra de Dios. También es adoración. Recuerde cuando yo empecé y dije que la adoración en el templo era prestar atención. ¿A quién prestamos atención? A la palabra de Dios. Esta es la autoridad final, es la palabra de Dios. Entonces debe de haber adoración. Por ejemplo, en el Salmo 96:9, Salmo 96:9, Salmo 96:9, en cuanto a la adoración, dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra.
Vean, hermanos, por ejemplo, la palabra me está mostrando cómo adorar. Entonces estoy adorando en verdad. La palabra de Dios me muestra cómo debo de adorar a Dios y cómo debo de adorar en la hermosura de la santidad. ¿Y qué significa? ¿Acaso de quién está hablando? La santidad de quién es hermosa? La santidad de Dios es perfecta, es hermosa, pero está hablando de la hermosura espiritual, no de la belleza física que nosotros a veces miramos, sino que la hermosura espiritual de la santidad de Dios que hermosea la vida del cristiano. Entonces, esa hermosura de la santidad me lleva también a una cualidad que todo cristiano tiene que tener y escasea, hermano, en estos tiempos, en las iglesias bíblicas: temer delante de Él, el temor a Dios. Toda la tierra. Entonces, debemos de adorar en la hermosura de la santidad de Dios. ¿Saben cómo hermosea nuestra santidad, hermanos? Hermosea a través del temor a Dios. ¿Tienes tu temor a Dios? ¿Qué hay en ti? ¿Hay egoísmo? ¿Hay orgullo? ¿Hay soberbia? Entonces, ¿dónde está el temor a Dios? Temor a Dios, hermano. Necesitamos temor a Dios. Temor a Dios es aborrecer lo malo. Temor a Dios implica 3 cosas importantes. ¿Cuáles son? Primero es la santidad. Segundo, la responsabilidad del cristiano. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano? Leer su Biblia, orar, caminar con Dios, congregarse, asistir a las reuniones de oraciones. Responsabilidad del cristiano. Tercero es la fidelidad. Hermanos, tan importante es la fidelidad. Dios permanece fiel, nosotros somos infieles. La fidelidad a las sanas enseñanzas bíblicas, a la palabra de Dios. La fidelidad de no claudicar, de no quedarse, de estar firme siempre. Fidelidad. Entonces implica mi propia santidad, responsabilidad del cristiano y también la fidelidad. La fidelidad que tengo que tener a Dios. Ser fiel. Fiel en todo. Algunos, por ejemplo, claudican por el camino. Deja la iglesia. Algunos no perseveran. ¿Cuántos hermanos, por ejemplo, ustedes conocen cuántos hermanos vino al Illo y todos se quedaron? ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Saben, hermanos, que en la antigüedad cómo caminaban nuestros hermanos en la fe? Para irse, por ejemplo, en un lugar específico a adorar a Dios. No había nada de bol, ni motobol como yo vine hoy. Ya vine como no vine tan bien, pero gracias a Dios por eso. No voy a quejar. Yo llegué, gracias a Dios. Entonces, vemos, hermanos, la importancia de la adoración, de adorar en verdad. Y termino con esto, con 2 versículos que quiero compartir en cuanto a adorar en verdad. Juan 17:17, todos conocen porque repito como loro. Seguramente todos ya conocen. Juan 17:17, ¿qué dice? ¿Alguien sabe? Ahí está. Juan 17:17 dice así: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Adorar en la verdad de Dios es ser santo, apartarse de todo pecado. La verdad de Dios me hace santo, me santifica, me separa del pecado, del mundo, de la carne,
me separa de la vanagloria de la vida. Santificarse significa separación. ¿En qué? En la verdad. Una adoración en verdad me lleva a la santidad. Me lleva a ser santo, a separarme. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y terminando con 1 Corintios 14:33. Adorar en verdad, hermanos, es reconocer que Dios es un Dios de paz, no de confusión. Eso es adorar en verdad, porque su palabra me dice, y adoro en la verdad de Dios. 1 Corintios capítulo 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces acá ya entendemos, el apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice que Dios no confunde a nadie. Dios es de paz. Hermano, ¿qué es paz? Paz es sosiego, tranquilidad, silencio. Entonces en una congregación debe haber silencio. No que uno con su celular o con su espejito ahí dentro de la Biblia se está ahí mirando y no escucha nada, o con su terereo, o con su... No, porque hay irreverencia entonces al Dios Todopoderoso. Paz, un Dios de paz. Ayer estábamos hablando con un hermano que me explicó también sobre la paz de Dios. Gracias a Dios por su vida también, que la paz, por ejemplo, que nosotros alcanzamos, paz de Dios con nosotros mismos, hay una paz interior, un gozo que me da esa paz en las tormentas. Recuerden que Jesús dormía, por ejemplo, en esa barca, y a veces también en nuestros problemas Jesús duerme y nadie se va a despertar. Entonces seguimos con nuestros problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a los psicólogos, buscamos a los políticos y peores, se agranda más nuestro problema. Y Jesús está ahí durmiendo. ¿Por qué tú no le despiertas? Para que Jesús diga, calla y enmudece, y la tormenta cesaba. ¿Cuántas veces, hermanos, debemos despertar a nuestro Señor? Debemos ir en oración, en hablar con Él y decirle, Señor, estoy naufragando. Ya viene la tormenta y ya mi barca está por naufragar. Qué maravilla que nuestro Señor mismo, ¿verdad?, pueda darnos esa paz, ese sereno, porque es Dios de paz, que su mismo es Dios. Dios no confunde a nadie, pero ahora vemos en la iglesia saltan, gritan. La vez pasada he visto que alguien saltó como rana hasta allá, y luego otro salta. Y una viejita de 90 años dejó su bastón y saltó también. Eso sí que era digno de ver, porque hay un espíritu extraño que mueve a todo eso. Ahí no está el Espíritu Santo. Entonces vemos, hermanos, que debe haber paz, debe haber silencio, porque en la paz, ¿qué hace la paz? La paz me lleva a la enseñanza de la palabra de Dios. Esa paz de Dios me enseña que en esa paz puedo aprender cómo es Dios, cómo es Jesucristo, a través de su palabra. Dios de paz. Y luego dice, hay un punto, dice, como en todas las iglesias de los santos. Así tenía que ser. Y bien, hermanos, termino con esto. La verdadera adoración, la adoración sacrifica nuestro egocentrismo. Nuestra vida exalta y engrandece a Dios
en la adoración. Esto es muy importante que nosotros podamos comprender. Dividimos este estudio en dos. Luego ya vamos a entrar en la adoración del templo, cómo debemos adorar en el templo. Y muy importante que entendemos que la asistencia en el templo también hay bendiciones pronunciadas. En la asistencia del templo también es un lugar de instrucción, aprendemos. La asistencia en el templo también Cristo nos dio el ejemplo. Él fue al templo a leer qué decía la profecía sobre Jesucristo. También el ejemplo de los apóstoles. Y todo esto se hacía en el templo. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros nos congreguemos. No digo si uno está enfermo o que por trabajo no puede, ¿verdad? Y luego ya la adoración de santidad. Esto lo dejamos para el próximo domingo. Bien, hermanos, vamos a entonar un himno y luego vamos a despedirnos con una oración.